Bien, entonces sean todos bienvenidos a esta clase de estadística. Comenzando pues el tercer corte. Sí, es un corte sencillo, breve, mucho más simple que los anteriores. ¿Listo? Esta semana estoy escribiendo la guía 3. Para quien quiera revisar, pero en el contenido programático del curso, ustedes encuentran mejor dicho, este es el contenido programático, este documento que ustedes ven allí. Se lo subí hace tiempo allá a Minerva, donde está especificado qué tema vamos a estudiar en cada corte. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden revisar qué nos corresponde esta parte aquí de probabilidad. ¿Listo? Que habla de su definición de sucesos independientes y dependientes, ¿sí? Combinaciones y permutaciones. Eso tiene que ver con el estudio de la probabilidad. Bien. Y digamos que si ustedes miran el calendario, nosotros nos quedan solamente como 3 clases, ¿cierto? O sea, incluida la clase de hoy. Que estamos a 17, está la del 24, la del próximo miércoles, y la del 1 de diciembre. Y en la siguiente semana ya... Del 9 al 15 de diciembre sería semana de parciales, ¿no? Entonces tenemos en definitiva 3 clases, incluida la de hoy. ¿Listo? Entonces podríamos dedicar 2 clases a este tema de la probabilidad, y la tercera clase podríamos dedicarla a hacer algunas cuentas usando Excel. Bien, aprender algo de Excel para manejar datos. ¿Listo? Como todo eso que venimos haciendo en el transcurso del curso a mano, digamos, los histogramas, la media, la varianza, medidas de tendencia central, etcétera. Todo eso, ¿cómo lo podemos analizar y hacer también con Excel? Entonces, es un método más eficaz, ¿sí? Ya que si nosotros entendemos lo que está sucediendo, si nosotros ya tenemos la teoría, ahorita sí podemos permitirnos usar esas herramientas. ¿Listo? Entonces, la última clase para eso, ¿sí? Análisis gráfico, etcétera, con Excel. Entonces, yo preparo un ejemplo así con ciertos datos, un conjunto de datos, y ahí empezamos a organizarlos, a manipularlos y a utilizar las fórmulas que seguramente algunos de ustedes sabrán y habrán utilizado en otro momento. ¿Listo? Bien, preguntas hasta aquí. Ya, el segundo corte ya cerró, ¿no? Ya la nota está en el sistema, ya el sistema también cerró y ya todo está resuelto, ¿no? Nada que hacer. ¿Angie sí verificó sus notas en el sistema o no? Bueno, entonces ya está hecho. Bien, entonces comencemos pues con este estudio de la probabilidad. Bien, entonces dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la estadística con la probabilidad? Eso sería una primera pregunta. Y en este libro de Canaux de probabilidad leí un ejemplo interesante, ¿sí? Donde nos dicen de qué manera se puede relacionar la estadística y la probabilidad. ¿Cómo son ellas 2 áreas de la matemática? O podemos verlas como herramientas complementarias, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es la probabilidad? Entonces, dice aquí, la probabilidad es un mecanismo, ¿sí?, por medio del cual pueden estudiarse sucesos aleatorios, ¿no? Sucesos aleatorios. Entonces, el ejemplo más sencillo de un suceso aleatorio, alguna vez lo mencioné en esta clase, es, por ejemplo, cuando uno lanza un dado, ¿no? Juegos de azar. De hecho, el origen de la probabilidad viene aquí en los juegos de azar. Usted tiene un dado con sus 6 caras, ¿sí? Y usted puede tener alguna hipótesis, ¿no? Usted dice,
yo creo que va a salir el 2, el 1, ¿no? Los que les gusta jugar parqués, por ejemplo, siempre desean un cierto número que los favorezca ahí en el juego, ¿no? Entonces, esto es un evento aleatorio. Usted lanza el dado, supone que es un dado que no ha sido, digamos, modificado, que la probabilidad de que caiga cualquiera de las caras es igual. Entonces, aquí aparece, o inmediatamente pensamos en el término de probabilidad, ¿no? Listo, pero esto está todavía alejado de la estadística. La estadística lo que hace es una rama de las matemáticas que toman datos, organizan esa información y la presentan, ¿sí? Y hacen deducciones a partir de la información que usted obtiene de una muestra, puede ser. Entonces, la probabilidad, ¿qué papel juega allí? ¿Listo? Entonces, veamos de nuevo el ejemplo. Dice, nadie espera predecir con certidumbre, es decir, con total certeza, el resultado de un experimento tan simple como el lanzamiento de una moneda, ¿no? O sea, ahí usted lanza una moneda y nadie puede decir con probabilidad del 100% qué cara va a caer, ¿sí? Sin embargo, aquí dice que cualquier estudiante de física es capaz de calcular el tiempo que transcurrirá para que un objeto que se deja caer desde una altura conocida llegue al suelo. En fin, la probabilidad es algo un poquito más misterioso, ¿no? Entonces dice que la probabilidad tiene un papel crucial en la aplicación de la inferencia estadística, porque una decisión cuyo fundamento se encuentra en la información contenida en una muestra aleatoria puede ser equivocada, ¿no? Entonces, esto, en algún sentido, lo que veníamos haciendo en el segundo corte, se relaciona con estas tres líneas aquí, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan la regla empírica, cuando nosotros tenemos datos, cuando nosotros tenemos una serie de datos, nosotros podemos organizarlos, conocer si tiene distribución normal aproximada o no. Y recuerden que a partir de eso nosotros decíamos, según la regla empírica, el 68% están a una desviación estándar de la media, o el 95% está a dos desviaciones de la media. Allí aparece una probabilidad, ¿no? Cuando decíamos eso del 95% o el 68%. Ahí está relacionada la probabilidad y la estadística, ¿sí? Entonces, en ese sentido, entendemos esta frase. Bien. Además de eso, podemos decir que la probabilidad es un número. La probabilidad es un número que se encuentra entre 0 y 1. ¿Listo? Donde uno representa el 100%, podemos decir que es una certeza total, ¿no? Y el 0, pues el 0%, ¿sí? 0% de probabilidad. Entonces, la probabilidad de un evento cualquiera siempre es un valor entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos dicen 60%, se dicen, pero eso no está entre 0 y 1. Pero usted recuerde que 60% es lo mismo que tener 60 sobre 100, ¿no? 60% es eso por definición. Y cuando usted quita este símbolo de porcentaje, lo que está haciendo es dividir entre 100 el número que parezca ahí al lado. Y 60 dividido 100 es 0,6, ¿sí? Y 0,6 es un número que está entre 0 y 1. Entonces la probabilidad siempre está allí, entre esos datos. Bueno, pero todavía nos faltan algunos detalles técnicos adicionales, ¿sí? En síntesis, ¿cómo se relaciona la probabilidad y la estadística? Nuevamente insisto en la pregunta. Entonces veamos este ejemplo, ¿sí? Dice, una compañía produce un detergente líquido que se envasa en botellas de 500 mililitros, ¿sí?
las que son llenadas por una máquina. ¿Listo? Entonces producimos detergente líquido. Dice aquí, debido a que las botellas que contienen una cantidad mayor de 500 mililitros representa una pérdida para la compañía. Sí, claro, porque usted está vendiendo 500 mililitros y está dando más de eso. Si usted da 502 mililitros, usted está perdiendo esos 2 mililitros de detergente. Es una pérdida para la empresa, ¿no? Sí. Y ese excedente, ¿por qué se puede dar? Porque es una máquina que lo hace. Sí, la máquina puede cometer errores de cálculo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con probabilidad estadística? Ya veremos. Así como pueden haber excedentes, la máquina puede equivocarse y embotellar menos de lo que usted está vendiendo, ¿no? Es decir, en lugar de embotellar 500 mililitros, puede embotellar 498 o 497, ¿sí? En cualquiera de esos dos casos, la empresa está perdiendo. ¿Por qué? Porque si da más del producto, pierde ese excedente. Y si da menos, el consumidor puede desencadenar una acción legal contra la compañía, ¿no? Porque usted está pagando por 500 mililitros, está recibiendo menos. ¿Listo? Entonces la compañía quiere evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, ¿dónde entra la estadística aquí a jugar un papel? Entonces, miren, la compañía realiza todos los esfuerzos necesarios para mantener el volumen neto promedio en un nivel de 500 mililitros. Se esfuerzan para que el embotellamiento del producto sea el exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienen un control de eso? Sencillo, tomando muestras, ¿sí? De las que nosotros ya estamos familiarizados, ¿sí? Entonces, se ideó el sistema, el siguiente esquema de muestreo, ¿listo? Entonces, miren, se seleccionan al azar, pues, 10 botellas del proceso de llenado 4 veces durante el transcurso del día. ¿Listo? Puede ser que escojan 10 entre las 8 y las 9 de la mañana, otras 10 entre las 12 y la 1 de la tarde, y así otras 2 veces en el transcurso de la tarde. Eso es un muestreo, ¿sí? Muestrea y mira cuántos mililitros de líquido hay allí en esa botella, ¿sí? Entonces, si usted hace ese muestreo, son datos que nosotros ya sabemos manejar, ¿no? Porque digamos que usted mira una botella que tiene 499 mililitros, otra tiene 498, otra sí tiene los 500 exactos, otra se pasa un poquito. Y así usted puede muestrear y obtener 40 datos. ¿Listo? Y con esos datos ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Pueden hacer una tabla de frecuencia, un histograma, pueden calcular la media, la desviación estándar, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, entonces ellos dicen lo siguiente, ¿sí? Porque ellos necesitan como una voz de alerta, ¿no? Si la empresa necesita saber si están haciendo bien las cosas o no. Si el llenado del líquido sí es de 500 mililitros aproximadamente o estamos colocando mucho más o mucho o muy poco, ¿no? Entonces, ellos dicen que el proceso de llenado está bajo control, ¿sí? Sí que, si cuando usted calcula, digamos, eh, el dato máximo y el dato mínimo está entre 498 y 502 mililitros, ¿sí? Podemos pensar inclusive que si yo tengo todos esos datos, la media es 500 mililitros y si yo calculo la desviación estándar es 2, ¿sí? Entonces, podríamos decir que que el proceso está bajo control, ¿sí? En mi muestreo la mayoría de datos están entre estos dos valores, a una desviación estándar de la media, por ejemplo. Eh, si los datos están por fuera de este rango, diremos que el proceso está fuera de control. En ese caso se detendrá el llenado y se ajustará la máquina, ¿no? Para que dé las medidas que deben tenerse. ¿Listo?
Ahora, la pregunta es, cuando nosotros tomamos una pequeña muestra, ¿sí? Y nosotros decimos, ah, no, mire que todo está bajo control, ¿sí? Ahí interviene un factor de incertidumbre, ¿sí? ¿Con qué probabilidad usted está haciendo esa afirmación? Usted está tomando una pequeña muestra, ¿no? ¿Qué tal que esa muestra que usted tomó sea la única que esté bien comportada y lo demás sea un desastre, ¿sí? Y usted está haciendo todo mal y su experimento le arroje que todo está bajo control. O en el otro caso, ¿qué tal que usted detenga la producción y trate de ajustar la máquina porque su experimento le dijo que es que todo estaba fuera de control, pero en realidad era esa pequeña muestra y no todo, ¿sí? Entonces, ¿con qué probabilidad usted hace esas afirmaciones? ¿Sí? Y entonces ahí es donde se empieza a mezclar la probabilidad con la estadística, ¿listo? Porque cuando usted ya obtiene una conclusión, tiene que decir con qué probabilidad esa conclusión es cierta, ¿sí? Ya que usted ha hecho una inferencia basada en una muestra, ¿listo? Si usted hubiese tomado la muestra fuese toda la población, pues no habría ningún problema, su afirmación sería 100% confiable, pero usted está tomando pequeñas muestras, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la probabilidad y la estadística juntas para hacer inferencia o deducciones de algún proceso. ¿Listo? Pero bueno, ya que tenemos un poco claro en qué situaciones podría aparecer estos conceptos de probabilidad, tenemos que por un momento eh, dejar esos ejemplos allí y empezar a hacer una especie de fundamentación, ¿no? Estudiar en definitiva qué es una probabilidad, cómo se calcula la probabilidad, cuáles son los elementos básicos de la probabilidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando tengamos todas esas bases, podemos regresar a hacer regresar a abordar problemas como el que les mencioné. Bien. Bueno, pregunta hasta aquí. Un poco denso esto, pero digamos, podemos hacer el esfuerzo y estudiar un poco de probabilidad en estas 3 clases que nos quedan. Bien, ya falta muy poco realmente. ¿Listo? ¿Preguntas? Vanessa, ¿está todo bien o no? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces vamos a estudiar los conceptos de probabilidad. Sí, podemos usar este libro de Canavos, pero un poco más teórico, más denso. Podemos usar el de siempre, el de Mario Triola. ¿Listo? Podemos usarlos como lecturas complementarias, los dos. Bien. Entonces, cuando uno habla de probabilidad, ¿sí? Tiene que tocar estos 3 conceptos. ¿Qué es un evento? ¿Qué es un evento simple? ¿Y qué es el espacio muestral? ¿Sí? Y eso lo podemos hacer muy sencillamente considerando el ejemplo del dado, que es mucho más familiar. ¿Listo? Entonces, miren, si queremos analizar este fenómeno aquí aleatorio, y recuerden que la palabra aleatorio quiere decir que puede ocurrir cualquier cosa, que no hay un orden, ¿sí? Como por ejemplo que yo le pregunte a alguien aquí, yo les doy un numerito a ustedes, Vanessa al 1, Susana al 2, y escojo un número al azar para hacer una pregunta. Eso es ser aleatorio, ¿no? Cuando uno juega la lotería, el chance, el baloto, se hace o sea, aparece un número ahí aleatoriamente, si nadie lo escoge, lo que den las máquinas, ¿no? Bueno, entonces, si yo quisiera analizar este caso de lanzar el dado, ¿qué sería un evento? Entendámoslo así con un ejemplo. ¿Qué eventos pueden ocurrir cuando yo realice el experimento? Entonces, tengo un concepto previo, como
Tengo que hablar primero del experimento y luego del evento, lo que puede ocurrir después de hacer el experimento, ¿no? Entonces, en este caso, el experimento es lanzar el dado, pues. ¿Sí? El experimento, usted lanza el dado. Para este ejemplo particular, voy a explicar estas definiciones en este caso. ¿Sí? Lanzar el dado. Esa es la acción que genera ¿qué? Los eventos. ¿Sí? Entonces usted lanza el dado y cuando usted lo lanza, pues tiene algunos eventos. Tiene algunas consecuencias de haber hecho ese experimento. Entonces, esas consecuencias le llamamos eventos. Ponemos aquí evento. Cuando uno lanza el dado, ¿qué puede pasar? Pues que cae alguna de las caras, ¿no? Entonces, los eventos en este caso va a ser que aparezca la cara, por ejemplo, aquí que quedó el 2. ¿Sí? Entonces, el evento puede ser que aparezca el 1 o que aparezca la cara con el 2 o con el 3 o con el 4, 5 o 6. ¿Sí? Y estos son, aunque si yo quiero usar una notación, digamos, más exacta, digamos que este es un primer evento que aparezca el 1. Lo encierro entre corchetes, ¿sí? O que aparezca entre llaves, perdón, el 1, el 2, el 3. Entonces esto es un evento simple. ¿Listo? Entonces tengo el concepto de experimento y de evento simple. Bien. Sí. Aunque yo podría hacer, aquí sí fue un poco inexacto, permítame. Un evento simple, ¿qué sería? Que aparezca ya sea el 1 solito. Permítame, yo coloco, cambio un poquito la anotación. Son 6 eventos simples. Entonces puede aparecer el 1, el 2 y así. Puedo colocar 3 puntos suspensivos hasta que sale el 6. ¿Listo? Esos son los eventos simples. Luego aparece otro concepto que se llama espacio muestral. Se llama así, espacio muestral. Y este espacio muestral es el conjunto constituido por todos los eventos simples. ¿Sí? Enseguida hacemos un ejemplo que no sea con el dado, hacemos otro. Espacio muestral. Listo. Entonces, para este fenómeno que estamos analizando, el espacio muestral sería 1, 2, 3, hasta 6. Son todas las posibles hechos que pueden ocurrir de realizar el experimento. ¿Sí? Por eso dice que el espacio muestral es el constituido por los eventos simples. Bien. ¿Y qué otra cosa puede surgir? ¿Qué otra definición? Entonces, tenemos evento simple y evento muestral. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre un evento y un evento simple? Entonces, un evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Sí? Entonces, un evento puede ser que cuando usted lance el dado salga par. ¿Sí? Eso es un evento. O sea, no está diciendo usted que salga el 2 o el 4 o el 6, sino salga par. Puede ser que sea par el resultado o que sea impar. O, ¿qué más? ¿Qué otro subconjunto? Que salga, mejor dicho, todos los eventos posibles, el que salga el 2 o el 3. ¿Sí? Imagínense todos nosotros reunidos con una mesa lanzando el dado. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, ah, yo creo que va a salir el 2 o el 3. ¿Por qué? Porque me lo dijo un pajarito. Eso es un evento que usted está mencionando. O ah, yo creo que sale impar. O ah, yo creo que sale el 1 o el 6. Son todos los posibles eventos.
Eventos simples es que usted sabe que va a salir el 1, el 2, o el 3 o hasta el 6, cualquiera de esas opciones. ¿Cuál es el espacio de todas las consecuencias? Cualquier número entre el 1 y el 6. ¿Listo? Esos son los elementos cuando uno está analizando un experimento probabilístico, ¿sí? Y esto ocurre en todos los casos. Bien. Ahora, después de que uno tiene definido el experimento, el espacio muestral, los eventos simples, etcétera, ¿cómo uno calcula una probabilidad? ¿No? A ver, pregunta aquí para el grupo. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que salga par? ¿O cuál es la probabilidad de que salga el 1? Bien. Miren aquí otros ejemplos distintos al caso del dado, ¿sí? Entonces decimos lo siguiente. Dice aquí procedimiento o experimento, un nacimiento, ¿sí? Un solo nacimiento. ¿Cuáles son los eventos simples? Pues de ese nacimiento puede nacer un niño o una niña, ¿sí? ¿Cuál es el espacio muestral en este caso? La F de femenino o la M de masculino. ¿Sí? De ese evento, de ese experimento, solamente hay estas dos opciones, femenino o masculino. ¿Sí? Si fuesen 3 nacimientos, que sería otro experimento, ¿no? Digamos que usted va a una sala de partos y hay 3 nacimientos ese día, ¿no? ¿Cuáles son los eventos posibles? ¿Cuál es el espacio muestral? Pues que de los 3 nacimientos, todas 3 sean mujeres, sean 2 mujeres y un hombre, 2 mujeres y un hombre, así en este orden, ¿sí? Digamos que hay una secuencia en los nacimientos. Nacimiento 1, 2, 3. Ocurren todos en secuencia, pero así casi que al mismo tiempo. A las 2:30 uno, a las 2:31 el otro, a las 2:32 el otro. Entonces, estos son todas las posibles opciones que hay. Aquí hay un orden, que primero sea una mujer, 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 mujer y luego hombre, mujer, hombre, mujer, y todas las combinaciones posibles. Eso es el espacio muestral. Un evento, ¿cuál podría ser? Que sean 2 niñas y un niño. Es decir, que aparezcan este tipo de combinaciones, ¿no? Bueno, ahora, la pregunta es, ya que hemos aclarado, cuando se habla de probabilidad, tenemos un espacio muestral y unos eventos, ¿cómo se calcula la probabilidad de un evento? ¿Sí? Entonces, es normal que se usen las siguientes letras. ¿Sí? Notación. Notación. ¿Sí? Entonces, los eventos la letra A denota un evento. Denota un evento. Listo. En el ejemplo de los dados, ¿cuál sería, qué evento podría ser A? A puede ser el evento que después de lanzar el dado, salga par el resultado. ¿Listo? Entonces, A es el evento formado por el siguiente conjunto. Que salga 2, o que salga el 4, o que salga el 6, que son los números pares, entre 1 y 6. ¿Listo? Y para hablar de la probabilidad de que ocurra el evento A, escribimos así, probabilidad de A. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? ¿Sí? Y para calcular estas probabilidades, tenemos que tener en cuenta 3 formas en las que se puede calcular esa probabilidad. ¿Listo? Una forma y la que ustedes conocen y la mayoría de nosotros usa casi siempre, se llama aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que observar, digamos que si usted realiza el experimento 6 veces, lanza el dado 6 veces, o mejor dicho, si usted mira
Si el dado no es sesgado, o más bien, ¿cómo puedo hacer eso? Esa probabilidad relativa. Está un poquito... La probabilidad relativa se calcula así. Digamos que usted lanza el dado 6 veces. O Wendy puede decir que lo va a lanzar 3 veces nada más. ¿Sí? Entonces, digamos que usted lanza el dado 3 veces y le sale. La primera vez le sale el 1. La segunda vez le sale el 2. Y en la tercera vez le sale el 3. ¿Sí? Entonces usted lanzó el dado 3 veces nada más. ¿Cuántas veces ocurrió un evento? Ocurrió un caso de su evento. ¿Sí? Cuando salió este 2 que es par. ¿Sí? Entonces usted puede decir, y ocurrió solo una vez, entonces usted puede decir que la probabilidad de que sea par es 1 entre 3. ¿Sí? Por eso se dice relativo. ¿Por qué? Porque depende de cuántas veces usted hizo el experimento. ¿Sí? Otra persona puede decir, no, yo lo voy a lanzar 4 veces el dado. Y entonces en el primer caso me cae un 2, en el segundo un 1, en el otro un 3 y en el otro un 4. ¿Sí? Entonces para esta persona, la probabilidad del evento A de que caiga par es 1, 2, 2 a favor entre 4. Entonces para esa persona sería 2 sobre 4, que es un medio, ¿no? Distinto a un tercio. Entonces esto es lo que llaman probabilidad relativa. Sin embargo, esa casi no la usamos. Sí, pero es una de las formas. Lo que nosotros usamos es el método clásico de la probabilidad. ¿Sí? Este es el método más tradicional. Entonces, ¿qué dice el método clásico? Dice, suponga que el procedimiento tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿Listo? Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces la probabilidad de que ocurra A es S sobre n. Todo eso que dice allí es lo que ustedes ya conocen y que todos compartimos aquí. ¿Sí? Que la probabilidad de que sea par, cuando yo lance el dado, que caiga un número par, ¿es cuánto? Pues miren cuántos eventos a favor tenemos de que sea par. Pues tengo el 2, el 2, el 4 y el 6. Son eventos simples. Sobre el total de eventos simples que hay en mi espacio muestral, que son 6 opciones. De 6 opciones, 3 están a favor de mi evento, que salga par. Entonces, la probabilidad de que salga par es 1 entre 2, es decir, de 50%. Este es el método clásico y que siempre se usa, ¿no? Sino que quería mostrar que hay otras formas. ¿Sí? Cada uno define su probabilidad como quiera. Y hay otro caso que se denomina probabilidades subjetivas. ¿Sí? Entonces dice que la probabilidad de que ocurra un evento se estima con base en el conocimiento de circunstancias relevantes. ¿Listo? Entonces prácticamente ahí nos dan la probabilidad. Por ejemplo, si usted ve que, usted le preguntan cuál es la probabilidad de que llueva hoy. Si usted ve que ayer estuvo, que toda la semana ha estado lloviendo, que está nublado, y que los últimos 7 días ha llovido, pues la probabilidad de que llueva hoy también es mucho más alta. ¿Sí? Entonces se estima que crece esa probabilidad, es algo subjetivo, que depende de un sujeto, pues, que da esa probabilidad. Bien, pero en definitiva, lo tradicional es usar el método clásico para hallar probabilidades. ¿Sí? Usted tiene un evento, mira cuántos eventos simples están a favor de mi evento más grande y divide eso entre el total de eventos simples. Listo, esta fórmula aquí. Bien, ¿podemos hacer un ejemplo distinto al de los dados? Claro, veamos. Bueno, este es un caso de
Este ejemplo de aquí es un caso en el que se usa probabilidad relativa, el primer ejemplo que vi, ¿no? Porque, mire, dice aquí, ojo, cuando uno calcula una probabilidad usando el método clásico, fíjense ustedes, todos los eventos simples tienen la misma probabilidad de ocurrir, como pasa en el caso del dado, ¿no? Esa es una condición importante para poder usar esta fórmula. Casos a favor sobre el total de casos. Pero aquí, si usted le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente? Sí, así nomás. Sí, nos la dan una pregunta como un poco sí, fuera de base, ¿no? Yo en la calle le pregunto cuál es la probabilidad de que un carro se accidente, como que estamos en el aire, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? Nuestro espacio muestral sería o el auto se accidenta o no se accidenta, ¿sí? Esos son los posibles dos eventos que yo estoy analizando. ¿Listo? Ahora, mire que estos dos eventos tienen distinta probabilidad de ocurrir, ¿no? La probabilidad de que un carro no se accidente es mucho mayor que la probabilidad de que se accidente. ¿Listo? Entonces, en este caso no podría usar la regla clásica de hallar probabilidades. ¿Qué regla podría usar? La regla 1 de probabilidades relativas. ¿Sí? Yo podría simplemente hacer esta pequeña cuenta. ¿Sí? Averiguar, por ejemplo, si usted le dice en Pamplona, ¿cuál es la probabilidad de que se accidente un coche, un auto allá en Pamplona? Usted simplemente va a la oficina de tránsito y transporte y les pide los siguientes datos. Le dice, quiero averiguar cuántos datos matriculados, cuántos autos, cuántos coches hay matriculados en Pamplona. ¿Sí? Y después quiero averiguar cuántos se han accidentado este año. ¿Sí? Tenemos que colocarle una fecha. ¿O cuánto han accidentado en toda la vida? ¿Será? No, vamos a decir que en este año. Y usted simplemente coloca el número de datos de autos accidentados sobre el total de automóviles. Esto le da, para estas cuentas da 0.0480, que es como 4,8%. Es la probabilidad de accidentarse. Pero aquí se usó probabilidad relativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que voy a usar el método clásico para hallar esa probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad, si yo uso el método clásico, tengo dos eventos, accidentado o no accidentado. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un auto se accidente? Pues sería una entre dos opciones. Y entonces me arrojaría que la probabilidad de que un auto se accidente es del 50%. Eso no tiene sentido. ¿Por qué podríamos incurrir en este error? Porque estoy asumiendo que estas dos probabilidades son iguales y no son iguales. ¿Listo? Bueno, como nos va a cortar la llamada, ubiquen el libro en esa página y lean otros ejemplitos. Analicen el ejemplo 3 y en un minutico continuamos, 10 minuticos. Listo, hablando sobre estos temas de probabilidad. Bien, preguntas hasta aquí. Un poco denso, pero ya vamos viendo la luz al final del túnel. ¿Cierto?